Bien, en esta sección vamos a hacer un breve repaso acerca de series y series de funciones. Recordemos que la propiedad asociativa de la suma de números reales o números complejos nos permite sumar un número finito de números. Lo que se pretende es extender esta operación de adición que, digamos, nos permita dar un significado a expresiones como la siguiente. En la que, digamos, este lado izquierdo de la igualdad represente un número infinito de términos, o sea, una suma de infinitos términos. Para dar significado a expresiones de esta naturaleza, lo vamos a realizar a través de ciertos límites. De manera más precisa, si a sub n es una sucesión de números reales o números complejos, a partir de esta sucesión vamos a formar una nueva sucesión, denotémosla como S sub n, donde los términos de esta nueva sucesión vienen definidos de la siguiente manera. El primer término es a sub 1, el segundo término la suma de los dos primeros términos de la sucesión dada, el tercer término de esta manera, y continuando de esta forma tendríamos que el término general de esta sucesión vendría como la suma de los primeros n términos de la sucesión dada. En este caso, si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n existe, llamémoslo S, entonces diremos que la serie es convergente. Vemos que esa serie es convergente y llamamos S la suma de la serie. Es decir, en este caso, vamos a decir que la serie de a sub n desde n igual a 1 hasta infinito es igual a S. En caso tal que la sucesión de sumas parciales S sub n no converja, entonces diremos que la serie es divergente. Bien, veamos algunos ejemplos para ilustrar los conceptos introducidos anteriormente. Entonces, retomemos el ejemplo de aquí de la introducción. En este caso, la sucesión de sumas parciales pues vendrá dada un medio más un medio al cuadrado Bien, con el fin de calcular, digamos, el límite de esa sucesión de sumas parciales, tratemos de encontrar una expresión más amigable para S sub n. Aquí podemos multiplicar ambos lados de esa igualdad por un medio. Entonces esto quedaría convertido en un... cuando multiplicamos por un medio daría 1 sobre 2 a las 3. Digamos así. Cuando multipliquemos este término por un medio nos dará 1 sobre 2 a la n, 1 sobre 2 a la n más 1. Bien, esto lo hicimos con el fin de encontrar una expresión más sencilla para S sub n que nos permita calcular el límite de esa sucesión de sumas parciales. Entonces, si efectuamos la resta de estas dos expresiones, o sea, procedemos a restar miembro a miembro, quedaría S sub n menos un medio de S sub n, será un medio de S sub n. Y en el lado derecho podemos observar que este un medio no tiene un análogo en el
lado derecho de la segunda quedaría igual a 1 medio, lo que no ocurre con este término. Este término menos esto se cancelaría, 1 con 1/3 se cancela, este término se cancela con este término, y entonces solamente sobrevive el término 1 sobre 2 a la n más 1. Entonces de esa expresión tendríamos que s sub n, pasando este 2 a multiplicar, 1 menos 1 sobre 2 a la n. Entonces observamos que esta expresión que obtuvimos para s sub n es más sencilla, más simple que la expresión original. De aquí podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces el límite de una constante sería 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n, y por lo estudiado en el tema de las sucesiones sabemos que este límite es igual a 0, quedándonos 1. Entonces, como el límite de la sucesión de sumas parciales es igual a 1, entonces podemos escribir el límite es igual a 1. Bueno, de manera similar, tratemos de estudiar el comportamiento de esta serie de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n por n más 1. Bien, en este caso, analicemos la sucesión de sumas parciales de esta serie, es decir, s sub n, que sería, digamos, cuando n vale 1 por 2, más cuando n vale 2 sería acá 1 sobre 2 por 3, y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, 1 sobre n más 1. Igual a como procedimos en el ejemplo anterior, tratemos de determinar una expresión más sencilla para el término enésimo de esta sucesión s sub n. Por la manera o por la forma, digamos, que tienen estos términos, podemos pensar en utilizar fracciones parciales, y entonces es claro que este término general se puede escribir como 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, lo cual es sencillo verificar al realizar esta operación. De esta manera, s sub n se puede escribir, entonces este término cuando n vale 1 será 1 menos 1 medio. El segundo término cuando n vale 2 será 1 medio menos 1 tercio. El tercer término de esta suma parcial corresponderá al caso n igual a 3, es decir, 1 tercio, 4. Y podemos continuar de esa manera. Digamos que el término anterior a este término, o sea, el penúltimo término de la suma parcial, será el correspondiente a n menos 1, acá 1 sobre n menos 1, y finalmente el término bien escrito. El término enésimo de la serie de esta forma, nos damos cuenta que este 1 medio, el segundo término del primero, se cancela con 1 medio, el segundo término se cancela, y continuando de esa forma, este término se cancelaría con el anterior, este término se cancela, y solamente quedan el primero y el último término, es decir, s sub n, en este ejemplo, es 1 sobre n más 1. Entonces, esta expresión, la expresión más sencilla para el término general, que nos permite calcular fácilmente el límite. Entonces, por el álgebra de límite, esto será 1 menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Nuevamente, sabemos que este límite vale 0, para finalmente tener que este límite de la sucesión de sumas parciales es igual a 1. Entonces, de acuerdo a la definición que hemos establecido, diríamos pues que la serie es igual a 1.